Amigos, ya estamos en presencia del asesor jurídico para cuestiones o consejero presidencial para asuntos jurídicos, es el título de Eduardo Roy Gates, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas relacionados a este caso de la situación de Martín Belaúnde Locio. Doctor Roy Gates, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da. Es la primera entrevista que usted da desde que es usted consejero presidencial. Buenas noches, Enrique. En efecto, ¿no? Es la primera vez que vengo a dar una entrevista. Yo quiero, en primer lugar, para tener el contexto, ¿qué cosa hace un consejero presidencial en asuntos jurídicos? ¿Es un asesor legal del presidente de la República? Porque alguien podría decir, bueno, pero si el ministro de Justicia es el consejero presidencial para asuntos jurídicos, ¿por qué el presidente tiene otro consejero? Bien, fíjese, la labor de un consejero en asuntos jurídicos, como cualquier otro consejero que puede tener el despacho presidencial, porque ese es el título, es brindar asesoría en la materia de su especialidad, ya sea al presidente de la República o a algún otro personal del despacho presidencial. En efecto, ¿no? El ministro de Justicia es el asesor legal del gobierno, es el asesor legal, en primer lugar, ¿no?, del presidente, y él asume sus funciones conforme pues a las leyes, ¿no? No existe ninguna incompatibilidad entre la existencia de un ministro de Justicia con un asesor legal, como podría ser la existencia también de un ministro de Defensa con un consejero en temas de defensa y seguridad. O un ministro del Interior y Wilfredo Pedraza como asesor de... Sí, en efecto, o en temas económicos, ¿no? También han habido en su momento consejeros en temas económicos. No tiene... Imagínese que el presidente tenga alguna consulta de un aspecto puntual de una determinada norma, no va a estar llamando al ministro de Justicia para que le absuelva esa consulta. ¿Por qué se podría hacerlo? No, eso es subordinado. No, está bien, pero hay cuestiones que son detalles que pueden querer tenerse a la mano de forma inmediata, y obviamente no es su subordinado, sino es su ministro de confianza quien podría hacerle la consulta, pero no existe ninguna incompatibilidad. Desde un comienzo quisieron decir eso y no es así. Muy bien. Es que usted ha hecho alusión a otros casos. Y todos nos preguntamos cuál es la labor de Wilfredo Pedraza, si está el ministro Urresti, o cuál es la labor... En fin... Claro, para eso tendría que venir Wilfredo Pedraza a responderlo. Creo que ha venido ya en otras oportunidades. No creo que haya inconveniente. Doctor Roy Gates, ¿usted conoce a Martín Belaúnde Locio? Sí, lo he conocido, en efecto. ¿Ha sido amigo suyo? ¿Es amigo suyo? No es amigo mío, lo he conocido. Yo fui presidente desde el año 2006, y cuando iba al partido para hacer las coordinaciones de la defensa con el presidente, eventualmente me lo he cruzado a Martín Belaúnde, en efecto. Obvio, es de público conocimiento que él apoyó en las campañas anteriores, ¿no? Muy bien. ¿Por qué está usted en una reunión entre el ministro Daniel Figalo y la procuradora Jenny Vilcatón? Fíjese, como consejero uno tiene que hacer informes, evaluaciones y recomendaciones en determinados casos. No es la primera vez que yo he tenido una reunión con un procurador. ¿Se reúne siempre con los procuradores? No, tampoco es que me reúno siempre, pero he tenido otras reuniones con otros procuradores para ver temas de interés nacional. ¿Qué Le hablo de temas de terrorismo, temas de lavado de activos, distintos temas. No tienen nada de irregular. ¿Usted los llama a su despacho? No, yo no los llamo, muchas veces ellos me llaman también. ¿Los procuradores lo llaman a usted? Exacto, sí. ¿Para Entonces, para coordinar distintos temas. A veces hay algunas trabas que se presentan y me piden en alguna oportunidad que pueda coadyuvar. Pero en este caso quiero referirme puntualmente, ¿no? ¿Cuál es la irregularidad? Antes de este caso, perdóneme, después desarrollamos este caso ampliamente. Dígame. Pero a lo largo de estos 2-3 años, entonces, usted se ha reunido con los procuradores. En efecto. ¿Se ha reunido con Cristian Salas? Con Cristian Salas recuerdo que en una oportunidad en el Ministerio de Justicia sí nos hemos reunido, sí, en efecto. Sí, ¿Para plantear qué tema? Fíjese, ha sido incluso desde cuando Cristian Salas era procurador adjunto. Incluso desde esa época me reuní en una oportunidad. A veces yo visito al ministro, ¿no?, para coordinar algún tema, y puede llegar algún procurador, y obviamente las reuniones están pautadas, pero puede haber un cruce, y ahí hemos conversado en distintas oportunidades. ¿Se ha reunido con Julio Arbizu? Con Julio Arbizu, por supuesto. ¿Varias veces? Sí, con Julio Arbizu me he reunido. No hay ninguna irregularidad en que un consejero jurídico se reúna con un procurador. Somos miembros del Ejecutivo. Eso es lo que no se está entendiendo. Muy bien. Y antes de pasar al otro tema, ¿qué temas coordina usted con el ministro Figalo? Diversos temas, ¿no? Desde proyectos de leyes, decretos supremos que vayan a salir, de distintos temas. O sea, el Estado, pues usted sabe, es inmenso. El ministro de Justicia también tiene que brindar determinadas opiniones para todos los sectores. Él es el asesor legal del gobierno. Entonces, con el ministro Figalo hemos coordinado varios temas, ¿no? Muy bien. Entremos entonces al de la reunión. Sí. Usted ha dicho, no tiene nada irregular. Pero en este momento, hace unos minutos, Javier Rodríguez Vivanco ha dicho, oigan, somos grandes, somos viejos. La sola presencia del consejero presidencial
presiona a cualquier persona porque se sabe que él va a ir donde el presidente y le va a contar las cosas. Su sola presencia ahí en esa reunión, efectivamente podía haber presión. Es decir, el ministro y el consejero presidencial, de pronto, entre comillas, amedrentando a una procuradora. Fíjese. Esta reunión ha sido el 15 de mayo del año 2014, de este año. ¿Bien? Han pasado casi 7 meses de esa reunión y la procuradora, que ahora se siente afectada, nunca dijo nada. Permíteme desarrollar la idea. Yo le solicité al ministro Figalo que se haga esta reunión. Permíteme desarrollar la idea, sí. Perdóneme, ¿para qué? Pero déjame hablar, pues, Enrique, por favor. O sea, yo quiero desarrollar también. Pero solamente quiero que me diga ¿para qué? Porque yo tenía un interés en saber, como otros temas de interés nacional, quiero saber qué cosa hay en este caso. Ese era el interés. Y la procuradora, si usted lee su carta de renuncia, en ningún momento está diciendo que en esa reunión del 15 de mayo del 2014 en la que yo participé, hubo una presión. Fíjese usted, permíteme leerla. Señala que al llegar a la sede del ministerio, ingresó al salón de reuniones donde me encontraba yo. En ese momento el ministro me solicitó que informara acerca de las circunstancias del caso de la Centralita, que precisara las imputaciones que formulamos contra los procesados, y en específico se me preguntó por la gravedad de la situación del señor Martín Belaúnde. Muy bien. Del texto de esta carta se puede colegir que ha habido alguna presión a la procuradora, y si así hubiera sido, ¿por qué han transcurrido más de 7 meses y la procuradora jamás informó de alguna presión? Nunca lo denunció. Si es que hubiera habido una presión, ya sea mía o del ministro de Justicia, en uno u otro sentido, tendría que haberlo denunciado. Fíjese, de repente pensó en que podía manejarla. No, fíjese. Igual que Cristian Salas. Ella, según lo que ha informado en los medios de comunicación, le dijo a Cristian Salas que se había reunido con nosotros. Y según la versión de la procuradora, que no ha sido ratificada todavía por Cristian Salas le habría ordenado que desde ese momento en adelante grabe las conversaciones. ¿No es así? Ella lo hizo. Es decir, Cristian Salas en ese momento habría considerado como irregular esta reunión que tuvo el ministro de Justicia, con quien habla, y la procuradora. Si Cristian Salas ya tenía conocimiento de esta situación el 15 de mayo del 2014, ¿por qué es que en su carta de renuncia él menciona que siempre se le ha permitido trabajar con respeto por la autonomía de las decisiones, acciones y estrategias legales aplicadas en las investigaciones y procesos penales de competencia de esta Procuraduría? Carta dirigida al ministro de Justicia. Escrito dirigido a la Fiscalía de la Nación. Muy bien. En este escrito, Cristian Salas, fíjese qué bien habla del ministro. Y esto demuestra mucho la independencia con la que el ministro deja trabajar a sus procuradores. Señala respecto a esa reunión que tuvo el ministro con la Fiscalía, porque son dos cosas distintas. Una cuestión es la reunión que tuve yo con el ministro y la procuradora, y otra cuestión es la reunión que tuvo el ministro con los representantes del Ministerio Público a solicitud del Ministerio Público. Muy bien. Respecto a esa reunión del ministro con los representantes del Ministerio Público, Cristian Salas señala: respecto a dicha reunión, el suscrito no ha recibido un solo comentario o indicación alguna de parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos respecto a nuestra actuación funcional y legal en el caso de la Centralita, lo que ha sido una característica constante en esta gestión, permitiéndosenos denunciar, impulsar las investigaciones y litigar contra cualquier funcionario particular que esté presuntamente vinculado a un delito contra la administración pública, etcétera, etcétera. Habla muy bien del ministro. Eso puede haber sido en un momento. No es en un momento, es desde mayo que estamos hablando de esta reunión, que se está tratando de decir que el ministro de Justicia ha presionado a esta procuradora en uno u otro sentido, lo que no es falso y que vamos a desarrollar seguro en un momento. Sí, porque quiero preguntarle, si usted dice que se reunía con los procuradores, ¿por qué no se reunió con Cristian Salas? ¿Y por qué le pidió al ministro que convoque a la procuradora adjunta? ¿Por qué se esperó que Cristian Salas estuviera de viaje para reunirse con la procuradora adjunta? Yo lo que le pregunté, lo que le solicité al ministro es que convoque una reunión. Yo no le dije específicamente con la procuradora de Vilcatoma. Yo no la conocía a la procuradora de Vilcatoma. Así como ella dice que no me conoce y que recién se enteró que yo era Eduardo Roy Gates cuando terminó la reunión, yo tampoco la conocía a ella. Perfecto. Yo te he pedido con esa procuradora, yo pedí sobre el caso de la Centralita. Perfecto, eso de su parte. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el ministro no espera que esté el procurador para poder sentarse con ustedes? ¿Y por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué no con la persona que ve el tema directamente? Cristian Salas no lo ve directamente. Justamente pidió la reunión que veía todos los temas. Justamente pidió la reunión con la persona que veía directamente el caso, con la señora Vilcatoma. ¿Qué quería usted saber? Y fíjese usted una cuestión. Aquí se dice que el ministro de Justicia está tratando de encubrir en un otro caso, dirigir, ¿no? O sea,
Muy bien, yo me pregunto, si el ministro de Justicia tiene ese interés, ¿por qué se le contrató a la señora Vilcatoma? Si ella era la fiscal que allanó el local de la Centralita, si no me equivoco, y ella investigó este caso y la inspectoraron del Ministerio Público. ¿Sabe por qué? Muy bien, y el ministro la acoge y la llama a ella como conocedora profunda de este caso, la llama para que asuma la Procuraduría. Claro, antes Muy bien. de saber el grueso de las acusaciones contra señor, Martín Belaúnde. No, señor, no, el ministro la llama y mantiene esa independencia. Y fíjense ustedes, aquí no ha habido ningún direccionamiento, como se dice, en uno u otro sentido. Yo les pido que se analice objetivamente esos audios. Vamos a entrar a eso, pero yo quiero preguntarle, ¿por qué razón el ministro, cuando se ve descubierto y se descubre la reunión secreta, porque nadie la sabía, No es reunión secreta, pero de alguna manera, nadie ¿no? la conocía, por tanto es reservada por lo menos, cuando menos, ¿por qué el ministro dice, bueno, fue una reunión para tocar un tema comunicacional? ¿Por qué le restó importancia a algo que no fue así, doctor? Porque usted sabe que no fue para tratar un tema comunicacional. Pero bueno, el tema comunicacional fue uno de los temas tratados también. Uno de los temas. Fíjese usted. Él dijo que solamente era por el tema Exacto. comunicacional. Mire. Y que nunca él se reunía, Fíjese. nunca había tenido otras reuniones. Fíjese Usted dice usted. que sí han habido otras reuniones. Fíjese usted, con otros procuradores, yo personalmente digo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, en este caso de lo que se trató fue de un recopilamiento de información, pero que fue narrado. Ni siquiera hemos pedido el expediente para analizar, ¿no? No hemos visto foja por foja qué es lo que hay. Simplemente queríamos saber y por qué. Aquí, cierto sector de la prensa ha tratado de involucrar al señor Martín Belaúnde en las acciones que se les está investigando hoy en día, ojo, ¿no?, con la presidencia de la República. ¿No es así? Ha habido un interés desmesurado en tratar de vincular. Como locos quieren vincular al presidente con él. Perdóneme, es ¿no? el amigo, perdóneme, Está bien, es el amigo, es el perfecto. financista, es el jefe de campaña, No, pero no. además, doctor Rodríguez, usted, Pero, ¿tiene algo que ver? Usted es un buen observador, porque es abogado, y sabe perfectamente que es bien raro que un presidente de la República, en una entrevista a todo el país, de pronto saque la cara por un acusado y diga, por favor, trátelo con generosidad, es un padre de familia. En ningún ¿por qué momento no he habló dicho, así? en ningún ¿Por qué no momento he habló dicho así que de lo traten Orellana? con ¿Por qué no habló generosidad, así ¿no? de Ancas? ¿Por qué no habló así? En ningún momento he dicho que lo traten con generosidad. Eso no es, Perdón, no es correcto. él ha dicho que no sean malos con él. Bueno, eso significa con generosidad, doctor. Fíjese, el presidente igual tiene derecho de opinión en general. No podemos tampoco estar cuestionando por qué perdóneme, dijo esto perdóneme. o Es el lo otro. presidente de la República No, está bien. y lo que él diga tiene que ser dicho con muchísimo cuidado. Está bien, No puede dar seguramente, mensajes contradictorios. seguramente, pero acá se ha contratado como procuradora a una persona que fue fiscal del caso y conocía. No ha habido ninguna traba y ella hasta ahora, yo no entiendo, hasta ahora no ha podido decir cuál es esa presión que se ha ejercido contra ella para que vaya en uno u otro sentido. La verdad no lo entiendo. Muy bien, vamos por partes. Entonces, hasta ahora usted no nos dice exactamente qué quería saber en esa reunión. Le he dicho, sí, se lo he dicho, quería saber información del caso, como me ha interesado ¿Para qué? en conocer otros casos. ¿Por qué Simplemente razón? para conocer el caso y yo veré si hago una recomendación o no. Yo quiero informar y para informar tengo que ir a la fuente directa. Y fíjese una cuestión le quiero decir. Yo soy consejero presidencial del despacho presidencial. Aquí se cuestiona que yo haya participado con el ministro de Justicia y con la procuradora, como que si hubiera habido una irregularidad. ¿Qué hubiera pasado si es que el presidente de la República hubiera citado a la procuradora para que le explique qué cosa hay en este caso? ¿Qué va a hacer la procuradora? ¿Pedir la vacancia al presidente? Porque el presidente quiere saber qué cosa hay en este caso. Pues, ¿y por qué tendría el No, presidente yo que llamarla? pregunto, ¿qué hubiera pasado si es que lo llamo? Porque simplemente hace una reunión informativa, Bueno, ¿no? pero es Si bueno, hubiera habido una presión, qué bueno, ahí sí. Qué bueno que usted toque el tema. Si hubiera habido una presión, ahí podría Qué bueno que haberlo. usted toque el tema, porque hoy mismo, o ayer creo, el presidente de la República que ha dicho cuando le han tocado el tema, ha dicho, dejemos trabajar al Poder Judicial y a las autoridades. ¿Está bien? Esa es la actitud, esa es la actitud. Pero, y ahí entramos a la otra Pero parte, ¿por qué se siente presión? Porque al ministro Figalo, no solamente en las reuniones, en sus conversaciones con el fiscal, en la grabación, se le escucha muy interesante el tema de la colaboración eficaz. ¿Por qué razón? ¿Por qué el ministro, que debía tomar todos los casos como de cualquier hijo de vecino, acá está con que puede ser o no puede ser? ¿Quién tiene que decir? ¿Quién no tiene que decir? ¿Es jefe o no es jefe de la mafia? ¿Por qué el ministro está tan preocupado en eso? Muy bien, esa es una forma de ver las cosas, ¿no? Fíjese usted, yo le voy a explicar por qué es que salta todo este tema, ¿no? El ministro de Justicia, saliendo de una reunión, de un acto público, es entrevistado. Una periodista le pregunta, señor ministro, ¿Martín Belaúnde puede acogerse o no puede acogerse a la colaboración eficaz? ¿No es así? Muy bien, y el ministro declara, el ministro no es especialista en derecho penal, eso es lo que hay que tener presente también,
y el ministro declara de que sí era posible, ¿no es así? Inmediatamente, no sé si fue el mismo día o al día siguiente, salió el señor Cristian Salas a decir de que de ninguna manera el señor Martín Belaúnde podía acogerse a la colaboración eficaz. Y en los medios se comienza a discutir este asunto. El interés del ministro es saber cómo funciona objetivamente el mecanismo de la colaboración eficaz. Y es por eso que llama a la procuradora para que le informe sobre cómo funciona. Si usted ve todo el audio, Perdóneme. en ningún momento le está diciendo, oye, Jenny Vilcatoma, por favor, vamos a hacer de que la colaboración eficaz de Martín Belaúnde sea posible. En ningún momento. Y le voy a decir por qué no. Pero era muy simple. Si tienen a un penalista que es el consejero presidencial para asuntos jurídicos, el ministro, en lugar de llamar a la procuradora, ¿por qué no lo llamó usted? Se sentó con usted y le dijo, a ver, Eduardo, yo no soy consejero, yo no soy consejero del ministro tampoco. El ministro tiene su gente y es presidente del Consejo de Defensa Jurídico del Estado, del cual la procuradora es un operador de ese sistema, pertenecen al mismo sistema, ¿no? Pero, o sea, sí, para alguna cosa puede llamar para por acá, supuesto que sí. Y yo más bien lo llamo a él para que él me asesore en muchas cosas, porque él tiene mucho más edad que yo, tiene mucho más experiencia y sabe de muchos temas más que yo. Y usted lo llama él en algunas oportunidades, él en algunas oportunidades también me ha llamado, yo también, en las especialidades que cada uno tiene. Pero no tiene nada de regular ese pedido. Permíteme, por favor, culminar con esto ya que es importantísima. ¿Por qué el ministro tendría que convencer a la procuradora, ¿no?, o persuadirla siquiera de que era posible la colaboración eficaz de Martín Belaúnde? ¿Por qué? Si es que la procuradora no decide si es que una persona se puede acoger o no a la colaboración eficaz. Eso lo decide el fiscal, el Ministerio Público. Que la procuradora salga a la prensa y denuncie. Eso lo decide el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿El procurador quién es? El procurador es un abogado de una de las partes, que en este caso es el Estado como agraviado. Y postula, puede solicitar al Ministerio Público determinadas cuestiones, pero no decide en absoluto si es que una persona se puede acoger o no a la colaboración eficaz. Por eso es absurdo. Pero puede ser una por eso es absurdo. Zapato, pues. Pero por eso es absurdo que el ministro trate de persuadir a la procuradora de que es posible la colaboración eficaz. Más aún si es que el abogado del señor Martín Belaúnde ha manifestado expresamente que el señor Martín Belaúnde no se va a acoger en la colaboración eficaz. Pero esas son formas de hablar para la tribuna. Es estéril la discusión, es totalmente estéril. Si el ministro neutraliza a la procuradora, ya tiene una parte ganada. ¿Por qué? Porque simplemente la procuradora no va a pelear con el fiscal cuando el fiscal arregle el asunto con quien tenga que arreglarlo y lo hagan colaborador eficaz a Martín Belaúnde. Fíjate, Enrique, tú como hombre experimentado de prensa, tú debes de haber leído ya al detalle la transcripción de los audios. Lo vemos después de la pausa. Lo vemos después de la pausa, porque esa conversación sigue, no se preocupe. Vamos a una pausa, estamos con Eduardo Roy Gates. Amigos, volvemos en este diálogo con Eduardo Roy Gates, consejero presidencial para asuntos jurídicos de Ollantumala. Doctor Roy Gates, entremos ahora a la grabación. Sí. Es decir, una procuradora ha tenido que llegar a grabar una conversación con el ministro porque se sintió presionada. Gravísimo. Gravísimo. Gravísima la grabación. ¿La grabación? Sí, por supuesto no es gravísimo el hecho de que una procuradora pierda la confianza de su jefe y tema de que su jefe, el ministro, en un tema político, quiera presionarlo? ¿Y 7 meses siguió trabajando con el ministro? Le repito, puede haber querido él manejar, ella pensó que podía manejar las presiones. No, esa es una suposición, pero debería que vayamos a los audios porque supongo que ya tú los has leído al detalle, ¿no es así? Sí, por Se supuesto. podría, de los audios transcritos y que han sido difundidos, ¿cuál es la parte, me pregunto yo, de la cual se podría siquiera suponer que ha habido una presión hacia la procuradora en el sentido de que se acoja a la colaboración de Martín Belaúnde? ¿Y a usted no le parece extraño que un ministro en esa conversación, y ahí voy, dedique toda la conversación al tema de la colaboración eficaz? Pero el ministro es consultado por los medios y el ministro da una posición sin conocer el mecanismo de la colaboración eficaz al detalle, porque él no es penalista, lo repito. Y ante la controversia que existe con el procurador de ese entonces, el señor Cristian Salas, entonces es que se arma una discusión. Obviamente el ministro iba a ser preguntado nuevamente sobre ese asunto. Y en ese sentido es que él quiere conocer cómo funciona el mecanismo de la colaboración eficaz. Creo que lo que usted está perdiendo de vista es que no hay 1 o 2 días de diferencia entre la primera reunión con la procuradora Vilcatoma y las discusiones con Cristian Salas. Hay meses.
De tal manera que el ministro se demoró tantos meses en saber si podía o no ser colaborador eficaz. No, pero ¿cuál reunión con la Procuradora fue el 15 de mayo? Por eso. Está bien, ¿Y pero la ahí no se discusión habló con Cristian Salas cuándo son? Ahí no se habló en ningún momento de la colaboración Eso eficaz. no lo sabemos, hasta ahora usted no lo ha dicho. No se ha hablado, se lo digo, yo estaba presente en esa Pero reunión. se habló de repente de hay un cuán audio, grave, ¿no? se habló de repente cuán también grave, que salga una grabación de esa reunión, seguro, porque esta señora graba, de repente tiene pues ahí un acumulado de cassettes y no que lo saque, sabemos, que yo no saque voy a hablar esa... por ella, pero... No, por eso, que saque para que se demuestre que no había Pero ningún tipo de perdóneme, presión. la pregunta fue cuán grave es la situación de Martín Belaúnde. No, la pregunta fue el caso de la centralita en general, que nos informe, nos ha hablado de una serie de personas y de supuestos que se manejan en el caso. No ha habido nada ningún direccionamiento, ni presión para que se formule o no se formule algo en contra de Martín Belaúnde, de ninguna manera. Y eso está acá en la carta. Si ella hubiera sido objeto de presión, lo hubiera manifestado, ¿no? En la carta que le manda el presidente pidiendo la renuncia del ministro Figallo, ella hubiera manifestado, en esa reunión me presionaron para que haga tal o cual cosa, o para que no apele, o para, etcétera, ¿no? No lo ha dicho. Mi sola presencia parece que ya la hizo sentir amenazada de alguna manera. Hay un tema, es que hay un tema que es importante, porque usted ha dicho que primero sale el ministro y a hablar de la colaboración eficaz. En realidad, primero sale Cristian Salas. No, primero sale el ministro y ahí sale Cristian Salas y el ministro hay que revisarlo. Y el ministro lo corrige. Hay que revisarlo. Yo lo que recuerdo es que salió el ministro. ¿Por qué el ministro sale a corregir o sale a entablar esa discusión? El ministro debía estar por encima del bien y del mal. Se la pone en los medios. Él responde una pregunta. Esto es como el que está a dieta. Él responde una pregunta de un periodista. Él cae en la tentación y contesta. Él no podía decir, disculpen, no soy la persona más indicada para contestar. Lo mismo que usted ha dicho, porque usted ha dicho, quien decide si es colaborador eficaz o no, ¿quién es? Usted lo ha dicho, ¿el fiscal o el juez? Sí, ¿Por qué contesta el ministro? Bueno, el ministro contesta porque hay una pregunta de la prensa. Perdóneme, usted me está diciendo pero tampoco que ni siquiera la procuradora, no usted me está diciendo que ni siquiera la procuradora puede pronunciarse sobre eso. Entonces el ministro debió decir en ese momento, señor, a mí no me corresponde porque eso se lo dejo al juez o al fiscal. No, yo no digo que la procuradora no pueda pronunciarse. Lo que digo es que a ella no le compete determinar si procede o no procede. Ella puede tener sus teorías, como en efecto ya las tiene. ¿No es así? Ella ya tiene unas hipótesis de trabajo, ya tiene sus elucubraciones, ¿no? ¿Por qué le llama elucubraciones? Porque son elucubraciones, ¿no? Ella puede tener de un caso, uno arma hipótesis de trabajo, elucubraciones, y después se van plasmando en los actos de investigación. Usted mismo ha dicho que ella es la que lleva la investigación, por eso. Entonces no son elucubraciones. Está bien, llamémoslo como las quiera. Sus hipótesis a partir de lo que ella está investigando. Mire, yo no tengo por qué defender la posición de Martín Belaúnde, que eso quede claro. En absoluto. No, si Martín Belaúnde... Fíjate, no, por eso, pero es que yo no estoy defendiendo aquí. Yo lo que digo es la función de la Procuraduría. ¿Bien? A la Procuradora no le compete determinar si procede o no procede la colaboración eficaz. Ella puede tener sus hipótesis y puede tener sus razones para sustentar esas hipótesis. Doctor Roy Gates, pero ella no lo define. Doctor Roy Gates, justamente en lo que estamos es en lo que usted está planteando. Es decir, nuestra pregunta, nuestra duda es, ¿por qué el ministro se interesa tanto en un tema y no se interesa tanto en los demás? Yo no sé, pero ¿cómo no se interesa? El ministro está interesado en todos los temas. Si preguntémosle en qué temas no se interesa. ¿Él ha llamado a los procuradores del caso Orellana? Pues, supongo que sí. ¿Usted lo supone? Habría que preguntarle al ministro. Es que ya se lo ha preguntado. Habría que preguntarle. Es que ya se lo ha preguntado y él ha dicho, no ha habido otras reuniones con los procuradores sobre otros temas. Lo ha dicho, sí, por favor. El ministro es el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se reúne con los procuradores. El ministro ha dicho que no ha llamado a otros procuradores por otros temas. Pues él ha dicho, no ha habido otras reuniones como esta. No lo ha dicho así, fíjese. El sistema de defensa jurídico del Estado está presidido por el ministro de Justicia. Puede ser otra persona, si es que el ministro lo define. Pero si no se define otra persona, el ministro, por su sola condición de ministro de Justicia, es el presidente de este sistema de defensa jurídica. Entonces, y ahí están los procuradores como operadores del sistema. Qué bueno que usted lo diga, porque entonces lo lógico era nosotros hubiéramos pensado que el ministro hubiera respaldado a Cristian Salas, ¿no es cierto? Porque él lo nombró. Pero sin embargo, no solamente no lo respalda, sino entra en entredicho con él sobre si le corresponde o no a Martín Belaúnde ser colaborador eficaz. Está bien, pero lo que dijo Cristian Salas es una opinión de Cristian Salas también. Él no define si es que va a ir o no va a ir. Tampoco el ministro. No, pues tampoco, pero es una discusión teórica. Pero que ya ve, ¿por qué se mete el ministro en algo que no le corresponde? No es que se mete en algo que no le corresponde, es una pregunta de un aspecto jurídico, y él como ministro de Justicia da su opinión. Muy bien, estábamos en la grabación. Estábamos en la grabación. La procuradora intenta
Supongo ella tiene miedo de que la vayan a presionar y graba la conversación. Bien. Ya le digo, eso es grave porque se le quita la confianza al jefe. No se confía en el jefe. Muy bien. Y en esa grabación solo se escucha el tema de la colaboración eficaz. ¿No habían otras aristas del caso que le pudiera interesar al ministro que no hubiera sido la colaboración eficaz? Seguramente, y seguramente hay otras grabaciones de otras conversaciones, ¿no? Nadie dice que esa haya sido la única conversación sobre ese tema. Y en todo caso ese es el tema que se trató puntualmente en este supuesto. Pero aquí se está tratando, ¿no?, de hacer ver que el ministro ha querido que Martín Belaúnde se acoja a la colaboración eficaz, y no es así. Yo pido que alguien diga exactamente en qué parte de esa conversación el ministro está ejerciendo una presión a la procuradora para decir que sí es posible la colaboración eficaz. Yo le voy a... No existe. Muy bien, pero le voy a decir algo que es bien raro. Dígame. Yo tengo aquí el registro de la agenda del ministro de Justicia de sus reuniones. Sí. ¿De acuerdo? Acá está. ¿Lo tienen ahí? ¿Está la cámara, por favor? Acá está. Aquí está. Muy bien. Aquí dice que el día 15 se produjo, dice, reunión con la doctora Jenny Vilcatoma. ¿Dónde está el doctor Eduardo Reyes acá? Bueno, no lo sé. Yo cuando entro al Ministerio de Justicia me identifico, entro, anuncian que estoy entrando. Si no lo han registrado, pues habrá que ver en el tema administrativo del Ministerio de Justicia. Pero mire, es bien raro porque acá está reunión. Pero nadie ha negado esa reunión, ¿eh? Nadie ha negado esa reunión. O sea, no es una reunión oculta, como están tratando de decir. Ya no podían negarlo, pues. Ya no podían negarlo. Pero es que no tiene nada de irregular esa reunión. Pero le estoy diciendo. No, pero no tiene... Acá está el registro oficial y acá usted no aparece en la reunión. Está bien, pero no hay ningún motivo para ocultar esa reunión. Como yo soy miembro del Ejecutivo. Y la señora procuradora es miembro del Ejecutivo. El ministro de Justicia es miembro del Ejecutivo. Yo no me he reunido con el fiscal del caso para decirle, oye, haz esto, haz lo otro. No, usted no. Yo no me he reunido con el ministro se ha hablado después con el fiscal del caso. El ministro, por ley, es el que tiene las interrelaciones con los demás poderes del Estado y con los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Y se tiene que reunir con los fiscales para tocar casos particulares? Si el fiscal se lo solicita, porque la llamada fue la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación para esta reunión, entonces el ministro accedió, y no solamente fue una llamada, sino que el ministro se encontró ese mismo día en un acto que, si no me equivoco, fue en la Academia de la Magistratura, y el señor Pablo Sánchez Velarde, que era el fiscal encargado, porque Carlos Ramos Heredia estaba fuera del país, le dijo al ministro que reciba a los fiscales. El ministro le dijo, bienvenidos. ¿Que reciba a los fiscales? El señor Pablo Sánchez Velarde, el fiscal supremo. Ahora que fue en ese momento... El fiscal supremo le indica al ministro yo le digo, y eso tiene que recibir. Y así como usted tiene ese registro, también va a tener usted el registro de las llamadas, ¿no? Ahí está la llamada de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación hacia el despacho del ministro solicitando esta reunión. Yo no entiendo por qué se niega esa reunión por parte del Ministerio Público. El señor Pablo Sánchez dice, yo no la pedí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El fiscal de la Nación es Carlos Ramos Heredia. Pablo Sánchez estaba encargado solamente de esa fiscalía, quizás no conocía el detalle del asunto por el cual se había solicitado esa reunión. Suena bien raro que un fiscal encargado llame al ministro y le ordene que reciba tales y tales. Yo no digo que el fiscal encargado llame al ministro. Quien llama al ministro es de la Secretaría, peor todavía, el secretario general. De la Secretaría General por encargo del fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación no va a agarrar el teléfono. El fiscal de la Nación me dijo usted que no estaba ahí. Por eso, o el encargado, pero él tiene pues secretarios, ¿no? Él no hace las llamadas directamente, ¿no? Me parece que el caso Belaúnde del Ocio hace que todo el mundo se mueva muy rápido y pidan reuniones muy rápido, ¿no es cierto? Bueno, no tiene nada irregular esa reunión entre el ministro de Justicia y los representantes del Ministerio Público tampoco. No tiene nada irregular. Muy bien. Cristian Salas dijo que se enteró de su renuncia o de la aceptación de su renuncia por el periódico. Sí. ¿No es cierto? Y además, él ha dado a entender que se debe justamente a una suerte de enfrentamiento con el ministro la aceptación de su renuncia a estas alturas, porque él tenía que haber salido en todo caso el próximo año. Fíjese, la renuncia de Cristian Salas es el 28 de octubre del 2014. Bien, hace más de un mes y medio casi. Y qué curioso. Muy bien. Qué curioso presenta su renuncia y lo que yo tengo entendido es que él le preguntaba permanentemente al ministro cuándo se va a efectivizar mi renuncia. Y le cuento algo. El ministro, cuando recibe la renuncia de Cristian Salas, yo tengo entendido que le ofreció otros cargos. Le dijo, bueno, por tus labores, que has adquirido experiencia, nos podrías ayudar en tal o cual puesto, ¿no? Le ofreció otros puestos para que continúe en el Ejecutivo. Y Cristian Salas le respondió que no, porque él tenía proyectos personales. ¿Bien? O sea, Cristian Salas, él no quiso. De la mejor manera le dijo, no quiso. Y de ahí permanentemente le insistía cuándo salía su renuncia. Y salió la renuncia. Y el ministro lo ha llamado para informarle que su renuncia, porque el ministro me lo ha contado, ha llamado para informarle que iba a salir su renuncia y Cristian Salas dice que se ha enterado por el peruano. Y lo cual no es cierto.
No es cierto. El ministro lo ha llamado a Cristian Salas a informarle. Vean el registro de llamadas en todo caso. Pero esos son hechos anecdóticos del tema, ¿no? Son hechos anecdóticos, si lo llamó o Si no usted lo llamó. empieza a unir las piezas, no son tan fíjese usted, anecdóticos. la renuncia de Cristian Salas es del 28 de octubre del 2014. Doctor Roy Gates, tengo que hacer una pausa más, por favor. Con gusto. Después volvemos. Estamos con el doctor Eduardo Roy Gates. La Cruzada del Ahorro de Scotiabank te trae la tasa más power. Abre tu depósito a plazo y obtén hasta 5% de interés. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. ¿Cuándo ocurren las noticias? En el preciso momento en que suceden los hechos. Usted puede verlos en directo. De lunes a viernes, aquí en Canal N. En 2 emisiones de 10 a 12 del día. Y de 5 a 6 de la tarde. Canal N. El poder de la información al momento. La Cruzada del Ahorro de Scotiabank te trae la tasa más power. Abre tu depósito a plazo y obtén hasta 5% de interés. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Seguimos en este diálogo con el doctor Eduardo Roy Gates. Doctor Roy Gates, usted pues ha ido desde la perspectiva del gobierno, desde su puesto, aclarando las cosas, diciendo que es mentira lo que dijo Cristian Salas, es mentira lo que dijo la procuradora Vilca Toma, que es mentira lo que se dice del ministro. ¿Por qué estaría tratando todo el mundo que inventar documentos? Por ejemplo, este documento sobre el registro de visitas, que es un documento exclusivo de Cuarto Poder ahora justamente lo va a presentar y nos ha prestado sabiendo que teníamos esta entrevista, es una primicia de Cuarto Poder. ¿Todo eso acaso es una invención? Doctor No, Roy? fíjese, mire, cuando yo entro al Ministerio de Justicia, ingreso, ¿no?, con el automóvil, me registran en la puerta, pero quizás de ahí ya no hacen ese registro individual de cada reunión que tiene. Yo puedo quedarme ahí quizás unas horas más, unas horas menos y puedo participar en otras reuniones. No me registran en cada una. Esos registros entiendo yo que se hacen por la puerta de ingreso, ¿no?, peatonal, los invitados. Ese debe ser el motivo, un tema netamente administrativo, pero no ha habido ningún ánimo de ocultar esa reunión. Nadie le dijo al ministro que dijera que se trata de una reunión solamente para ver el tema comunicacional. Y está registrado, son declaraciones que él daba a la televisión. Obviamente, se trató el tema comunicacional. ¿Por qué el ministro ha ido mintiendo y después ha tenido que irse desmintiendo? Porque los hechos lo han ganado, doctor Gates. Fíjese, o sea, no me diga que un ministro de Estado tiene varias versiones que va sacando bajo la manga. Obviamente se va viendo descubierto, le sacan un audio, le sacan esto, ya no tiene otra cosa que retroceder. Fíjese, tengamos presente que es una reunión que ocurrió hace casi 7 meses, en primer lugar. En segundo lugar, sí, se hablaron de temas comunicacionales en el sentido de que un sector de la prensa quería vincular este caso necesariamente con el presidente, que el presidente no es investigado en este caso. Ojo, partamos de ahí. El presidente no es investigado en este caso. En este caso se investiga lo que hizo Martín Belaúnde en lo que le llaman la centralita. No tiene absolutamente nada que ver con el presidente. No tiene nada que ver. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué el presidente pide un trato especial para un acusado de haber armado una mafia y que se enriqueció en todo el gobierno? Hubo cierta conducta de la prensa, ¿no?, tratando de vincular desesperadamente, ¿no?, a Martín Belaúnde con el presidente porque fue su asesor de campaña, pero todos los actos de corrupción de Belaúnde ahora se los quieren endilgar al presidente. No fue Víctor Isla, no fueron los miembros de la bancada los que tuvieron que admitir que en 2011 sí tuvieron relación cuando primero lo negaron. Sí, pues, pero pregúntenle a ellos, ¿yo por qué voy a responder por ellos? ¿Por qué? Pero, yo no sé, doctor yo aquí estoy por un tema puntual. Usted está diciendo que se trata de vincular Víctor Isla desesperadamente. no es el presidente de la República. Víctor Isla no es el presidente de la República. Yo le estoy hablando de las funciones que yo he cumplido en mis labores. No existe ningún motivo. Discúlpeme, el señor Rivero Hidrogo, ¿sí?, primero se dijo que no tenía ninguna relación con el gobierno y después se descubrió que tenía 30 visitas a Palacio de Gobierno. Mire, ese es un tema que le agradezco la pregunta, quizá a mí no me corresponde aclararlo, pero lo voy a decir. Se dice que se ingresó a Palacio de Gobierno, no es Palacio de Gobierno, es una oficina que queda fuera de Palacio de Gobierno y que pertenece a la PCM. Antes de eso, no es Palacio de Gobierno en todo caso. Ya que usted dice que no le corresponde decirlo, ¿es su estudio el que defiende a Rivero Hidrogo? Yo no tengo estudio. ¿No es el estudio Roy Gates? Yo no tengo estudio. Yo desde el año 2011 me aparto del estudio. Yo ahora me dedico exclusivamente a ejercer las funciones de consejero presidencial. Bueno, porque a mí, desde julio del año 2011. Lo que nos han dicho es que Rivero Hidrogo está defendido por el estudio Roy. Fíjese, señor, yo pertenecía a un estudio, ¿bien? En efecto, como
una serie de abogados que ahora trabajan en el gobierno pueden haber pertenecido a otros estudios. Yo no sé qué casos toma el estudio. Si usted me pregunta ahorita si es que el estudio al que yo pertenecí está asumiendo esa defensa, no le podría responder. Levanten el teléfono y consúltenle en ese estudio. Yo no tengo ninguna relación con el estudio. Muy bien, 30 visitas a Palacio. Usted puede decir que entró por esta puerta, salió por esta puerta, pero lo cierto es que el señor Rivera Hidrogo, que trabajaba con el señor Martín Belaunde, tenía visitas oficiales a la sede de Palacio de Gobierno. Ahí hay un error, no son entradas a Palacio de Gobierno, son entradas a una oficina que queda fuera de Palacio de Gobierno, que no pertenece a Palacio de Gobierno, pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahí, o sea, la gente dice Palacio de Gobierno, no es Palacio de Gobierno, señor, es la Presidencia del Consejo de Ministros. Y en todo caso, lo que habría que ver en concreto, más que si entró una vez o 1000 veces, lo que habría que ver en concreto es si esta persona ha sido favorecida con algún contrato de PCM Palacio de Gobierno. Qué bueno por eso, que usted lo ponga el veámoslo tema, eso. porque muchas personas en el gobierno se hicieron o miraron al cielo cuando les pasaron las cartas. Ahí está el caso de Juan Jiménez, que fue el primer ministro y le mandaron un oficio diciéndole lo que estaba sucediendo y no hizo nada. Bueno, mire, ¿qué ocurrió? Ana Jara ha tenido que decir que conteste Juan Jiménez. Mire, yo le voy a responder ahí. Le voy a responder ahí lo que yo conozco. Cuando estaba Juan Jiménez llega en efecto una carta, pero que tenía en la sumilla un apoyo a un gobernador X, ¿no? Y tenía por ahí un anexo en el cual se mencionaba. Quizás en la PCM no le dieron el trámite correspondiente, pero bueno, ¿por qué? Porque la sumilla decía apoyo al gobernador tal y no decía mayor cuestión. Cuando esa carta llega a Palacio de Gobierno, la secretaria general del despacho presidencial, la doctora Marilena Juscamaita, remite inmediatamente esa carta, porque supuestamente estaba hablando de unas conductas supuestamente delictivas, y conforme a la ley de transparencia, ¿no? La doctora Juscamaita remite esa carta al Ministerio Público. ¿Cómo que no? Inmediatamente la remitió. Perdóneme. Eso está demostrado. Como yo hemos escuchado a la primera dama decir, yo no leo todos los documentos que llegan a Palacio, por tanto no me entero. La primera dama, no, en efecto, no le corresponde leer los Discúlpeme, documentos que ¿no llegan a Palacio de sucedió Gobierno? también que una persona Pero ahora, ligada... antes si veía el documento se está ahora por no leer también está en falta, entonces... ¿No sucedió también que una persona absolutamente ligada a la primera dama, en el despacho de la primera dama, tuvo que renunciar porque su dirección o la dirección de su mamá parecía como la dirección de una de las empresas de Martín Belaunde? Yo no sé exactamente cuáles son los motivos de esa renuncia. Entonces no diga que esto no llegó a Palacio. No, pues. Sí llegó a Palacio. Yo en ningún momento he dicho que no llegó a Palacio. Carta, llegó como hecho concreto de la relación con Martín Belaunde. Llegó un documento a Palacio de Gobierno. Ha tenido que renunciar una persona, la asesora de la primera dama. Llegó un documento que decía, era un memorial, creo que decía que Martín Belaunde había hecho tal o cual cosa en Madre de Dios. Muy bien, la doctora Juscamaita lo que hace es, como estaba anunciándose la supuesta comisión de un delito, conforme a ley, la Secretaría del Despacho Presidencial lo remite al Ministerio Público, que es el encargado de investigar los delitos que existen. Obviamente, ha hecho lo que corresponde. Ahí no hay absolutamente nada que se le pueda criticar al trámite que se dio en Palacio de Gobierno respecto de esa carta. Nada. O sea, Belaunde Locio operaba en todos los gobiernos regionales en los que operó, no en todos, en los que operó. Y el gobierno, que se supone que tiene un servicio de inteligencia, se supone que tiene gobernadores, se supone que tiene toda una red de contactos, ¿no sabía nada? Fíjese, lo que el señor Martín Belaunde ha hecho en los gobiernos regionales o en cualquier parte del mundo, lo tiene que responder el señor Martín Belaunde. ¿Por qué están asumiendo de que en el gobierno se tiene que haber sabido necesariamente cuáles han sido las acciones ilícitas que el señor Martín Belaunde se interesa en el tema? Sí, pero yo no soy un investigador que estoy atrás del señor Martín Belaunde a ver con quién comió, con quién se reunió, ¿no? Yo no. Pero sí está detrás de la procuradora para saber cuándo va a haber el caso. Yo no estoy atrás de la procuradora. Yo no estoy atrás de la procuradora, por si acaso. Doctor Roy Gates, para ir terminando, doctor Roy Gates, hay gente como Carlos Tapia que ha dicho ¿qué hace usted de asesor personal del presidente? A ver, fíjese, desde el inicio de mi designación como consejero en asuntos jurídicos, hubieron una serie de personas que cuestionaron esta designación porque yo había sido abogado del presidente, ¿no? Y en efecto he escuchado las declaraciones del señor Carlos Tapia el día jueves y viernes en el programa En Portada, ¿no?, de este mismo canal, diciendo de que de los 3 abogados que tuvo el presidente de la República en su momento, en el juicio personal que tuvo, solamente uno se salva, dice, el señor Carlos Escobar, creo que se llama Carlos, su apellido es Escobar. Porque él, cuando vio un supuesto acto de corrupción en ese proceso, inmediatamente dejó la defensa y se mandó a mudar. Eso es lo que dice. El único que se salva. Yo me pregunto, si el señor Carlos Tapia sabía que desde ese año 2006, que habían actos irregulares, supuestamente cometidos, ¿no?, por el actual presidente de la República, ¿por qué no se fue del partido? ¿Por qué se quedó desde el año 2006 hasta el año 2011 en que fue inspectorado del gobierno? ¿Por qué?
¿Por qué se quedó con el presidente? Yo me pregunto, o sea, ¿por qué hoy en día salen a criticar a las acciones del presidente Bueno, personas que han estado desde el año 2006 con ellos? Porque recién se saben. No, recién se sabe. Él dice que este abogado se fue en el año 2006, que es el único que se salva porque ahí se dio cuenta de que hubieron actos irregulares. Y desde el año 2006 ha pasado 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, creo que fines del 2011 él salió por ejemplo, como hoy, consejero. En esta entrevista recién nos enteramos de que usted se reúne con las procuradoras, que usted se pero reúne yo le estoy hablando de un hecho concreto. Con Arbizú, con todos ellos. Yo le estoy hablando de un hecho en concreto que critican mi función y que finalmente es un cargo de confianza. El presidente me designó, es por un tema de confianza. El consejero presidencial es un cargo de confianza. O también van a querer ahora ponerle al presidente pues sus consejeros presidenciales. Mejor pues que decidan ellos a quién se pone como consejeros, que escojan también a los ministros, ¿no? O mejor ya que se sienten pues en la sesión presidencial, pero que ganen las elecciones para eso primero, ¿no? Yo sé que están en ese proyecto. Vamos a ver. ¿Está usted contestando vamos políticamente? A ver. No sé, ¿Está usted vamos a ver. Yo estoy contestando políticamente? lo que me estás preguntando nada más. Esa es mi apreciación y así de claro la tengo. Doctor Eduardo Roy Gates, tengo que terminar lamentablemente esta entrevista. Yo le agradezco profundamente por haber aceptado venir a este diálogo así de franco. Y lo comprometo a volver a este programa para tocar otro caso que es importante, que es el caso Madrileño. Bueno, mire, yo te agradezco también esta invitación y quiero reafirmar, si me permites, en un minuto, que aquí no ha habido ninguna presión, ni a la procuradora ni a ningún otro funcionario vinculado con la investigación de Martín Belaúnde, ni con ninguna otra, se lo digo. Usted no podría decir otra cosa. Fíjese usted, reto a alguien que demuestre que el ministro Fiallo realmente en una de esas conversaciones ha presionado. Nadie lo puede decir. Se lo digo a usted ahorita. ¿Cuál es la parte en la que se ha presionado? Si sale un video o si sale una declaración o si sale cualquier cosa donde se ve que el ministro efectivamente saca la cara por Belaúnde del Ocio, ¿usted renuncia? Mire, usted está comprometiendo su credibilidad. Sí, obviamente que sí, no va a salir, se lo digo así, no va a salir. Yo renuncio en el acto si quiere, así me comprometo. Perfecto, y como abogado, yo le hago una última pregunta, como abogado, ¿le ha parecido usted bien que los procuradores salgan en fila, ahí bien ordenaditos, a defender al ministro, a defender una gestión política? Porque el ministro es un ministro político y los procuradores no son políticos. ¿Le ha parecido bien a usted que el Ministerio de Justicia los haga salir a ellos para hablar? No están bien ordenaditos porque unos estaban sentados, otros parados un poco por ahí atrás, pero en todo caso, yo entiendo que ha sido una acción de los propios procuradores que se han visto afectados también en el cuestionamiento de este sistema. Doctor Roy Gates, porque que digan que el ministro... que eso ha sido una acción espontánea de los procuradores. Obviamente que sí, y obviamente que le habrán informado al ministro, vamos a salir en respaldo, seguramente que le han informado. Claro, y el ministro les ha dicho, salgan, sí. Bueno, no les va a impedir tampoco que salgan, porque se está tratando... Ha debido impedirlo porque el ministro ha debido decir, ustedes no se pueden contaminar No, de ninguna manera, porque se está tratando de implosionar el sistema. Aquí hay un boicot contra el propio sistema, el sistema de defensa jurídica del Estado. Y ellos...